Oye campanas que suenan y dicen que salvo soy. Oye campanas que suenan y dicen que libre soy. Aquí estoy de nuevo con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, dándole la bienvenida a nuestra programación de este día. Quiero, como siempre, felicitar a aquellos que por primera vez nos están escuchando y decirles que nuestra programación va dedicada a la capacitación de los creyentes en Cristo Jesús. La semana pasada estuvimos hablando del maravilloso tema ¿a cuál Jesús usted sirve? En esta ocasión tenemos un tema que se ha prestado para muchos malentendidos, pero queremos aclararlos con las Escrituras y sabemos que te va a ser de mucha bendición. Y es el tema la santificación. Vas a poder ver los tres tiempos de esa santificación. Jesucristo nos santificó instantáneamente con una sola ofrenda. Luego también está la santificación diaria, la que en nuestro diario vivir nosotros practicamos. Pero en fin, te invito para que en el próximo paso con las Escrituras puedas verlo claramente. Recuerda que al final de esta programación encontrarás toda la información necesaria porque queremos que tú nos escribas. Queremos que tú nos llames y nos dejes saber hasta dónde llega nuestra programación, por qué canal nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. ¿Por qué ahora no pasamos al próximo paso y entramos de lleno en la enseñanza de este día? Como les mencioné, nuestro tema para hoy es la santificación. Esa palabra santificación significa en el original griego poner aparte. Y Dios eso es lo que hizo. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo. Ya nos santificó. Bien, y lo primero que queremos decir es que esto es un acto instantáneo y no progresivo. Importante que sepas esto. Un acto instantáneo. Porque lo que eso trata de decir es que cuando Dios te santificó, lo que Él santificó fue tu espíritu. Y la Biblia dice que con una sola ofrenda santificó tu espíritu para siempre, lo hizo perfecto para siempre. Ahora es importante la parte que te dije, que es un acto instantáneo. ¿Tú sabes por qué? Porque la tradición nos ha dicho, bueno, que tú recibes a Jesucristo y luego poco a poco te vas santificando, poco a poco, progresivamente, hasta que un día eres salvo. Pero hay algo, yo no sé si tú tienes memoria de aquel programa que tuvimos, aquella enseñanza de la misma manera, y tenemos que utilizar la sabiduría del pacto. Fíjate, Adán no te hizo un pecador a ti poco a poco. Adán pecó una sola vez, mira, y te destituyó de la gloria de Dios. Instantáneamente Adán te colocó en maldición y te separó de Dios. Entonces ahora, si el primer Adán tuvo tanta autoridad, la injusticia tuvo tanto poder que te hizo un pecador 100%, porque ahora el postrer Adán tiene que venir a santificarte poco a poco. No, de la misma manera que el primer Adán te destituyó de la gloria de Dios, el postrer Adán dice mucho más. Al recibir la gracia, Él te hizo santo instantáneamente. Bien importante, porque aquí muchas religiones y muchos métodos de interpretación han fracasado y le han hecho mucho daño a los creyentes y a la iglesia. Bueno, pero vamos a verlo bíblicamente, porque esa es nuestra autoridad. El testimonio bíblico. Vamos, el primer verso que tenemos hoy es Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Míralo ahí con tu Biblia, coteja con tu Biblia, a ver si es así. Mira lo que dice. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos va a ser hecho en un futuro. ¿Qué dice ahí? El cual presente nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, lo que dice ahí, esos 4 atributos poderosos que Dios nos ha sido hecho ya? Fíjate, ya te fue hecho sabiduría. Tú eres sabio, porque tú fuiste sabio antes de la fundación del mundo, y esa sabiduría ahora se te activó en Cristo Jesús. Sabiduría, justificación. Él te ha justificado no tomando en cuenta tus pecados. Ya te justificó y te declaró justo, te declaró perdonado. Número 3 dice santificación. Ese es el fruto del Espíritu. Dice que ya te fue hecho santificación. Y luego redención. Aunque todavía estamos esperando la total redención de nuestros cuerpos, pero Dios en su decreto, en fe, como Él no tiene que esperar que las cosas sucedan para decir que han pasado, y Él está seguro que va a tomar lugar, Él te ve ya redimido, te ve santificado. Estos son atributos que Él nos ha sido hecho en fe. El próximo verso que tenemos para mirar aquí sería Primera carta a los Corintios, capítulo 6, en el verso 11. Fíjate cómo el apóstol Pablo le hablaba a esta iglesia que tenía problemas de mucha carnalidad y mucha situación. Pero mira lo que dice la Biblia. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate, volvemos a ver ahí ese atributo, ya habéis sido santificados. Lo que Dios hace, hermano, Él lo hace bien. ¿Tú sabes por qué Pablo decía que en Él estamos completos y no nos falta nada? Colosenses 2:10 dice que en Él estamos completos. Eso es lo mismo que en Él estamos santificados. Tú sabes que tu espíritu ya fue santificado de la misma imagen de Jesús. Si Jesús es santo, tú eres santo, 100% santo. Jesús no puede santificar a mitad. ¿Te recuerdas allá en Juan 3:34 cuando Él dice que el Espíritu de Dios no se da por medida? El Espíritu de Dios no es un galón de líquido para darte la mitad hoy y la mitad mañana. El Espíritu de Dios es su Espíritu. Y tú fuiste santificado, completo, tú estás completo en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice el próximo verso. Fíjate lo que dice aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Veamos el testimonio bíblico. Mira cómo dice. Pero el que se une al Señor, ¿un qué? Un espíritu es con Él. Si tú has nacido de nuevo, si tú ya conoces a Jesucristo como tu Salvador, tú eres un espíritu con Él. Pero tú sabes que para ser un espíritu con Él, tú tienes que estar sin mancha, sin arruga, sin pecado. Pastor, pero que yo soy un espíritu con Él. Sí, porque Él te santificó de tal manera que tú puedes estar en su misma presencia y eres uno con Él. Por eso es que tú estás sentado en lugares celestiales. Si no, tú no podías estar en lugares celestiales. Si tú estuvieras, como dicen por ahí, que tú estás en pecado, que tú estás mal, que tú estás medio frío, tú no estuvieras al lado de Él, tú no fueras uno con Él, tú no estuvieras sentado en lugares celestiales. Lo que se enfría es la carne, por falta de conocimiento. A veces tú estás abajo y estás arriba, un día estás salvo, un día perdido, un día dice, oh, estoy frío, hoy estoy caliente. Pero cuando tú conozcas la vida del Espíritu, vas a estar caliente para siempre, vas a estar avivado para siempre, no se te va a ir el avivamiento porque tú estás ubicado en el Espíritu y tú estás basado en lo que dice la Biblia y no lo que dice la carne, ni lo que dicen tus pensamientos o experiencias. Tú vas a estar basado en lo que dice la Escritura. Bien, entonces la última escritura que tenemos para este tema de esta primera parte es Hebreos capítulo 10, verso 10. Mira lo que dice la escritura, el testimonio bíblico, que es lo que a nosotros nos interesa. Dice, en esa voluntad, dando a entender el sacrificio de Cristo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Quiere decir que tu santidad fue hecha una vez y para siempre. Tú estás santificado para siempre. Nada te puede quitar esa santidad, ni tus pecados.
Ni aun cuando tú pecas te puede quitar esa santidad, porque eso fue hecho en tu espíritu. Por eso que la Biblia dice que tú estás sentado en lugares celestiales, tú estás sin arrugas, sin mancha. Judas 24 va más lejos todavía, dice: aquel que es poderoso para guardarte sin caída y sin mancha. Así que el testimonio bíblico hasta ahora lo que nos dice es que esto fue un acto hecho en tu espíritu y para siempre. Una vez santificado, siempre santificado. Ahora bien, vamos a hablar de la segunda parte de este acto de santificación. Dice, esta segunda parte dice la santificación diaria. No puedes confundirla con la santificación de tu espíritu. Es bien importante, porque algunos al confundir una cosa con la otra, pues piensan que la primera santificación de tu espíritu se pierde. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que santificar nuestras intenciones, porque fíjate, la carne tú no la puedes santificar, esto es insantificable. Esto está dañado hasta que Cristo venga y lo arregle. Pero tú no puedes santificar la carne, pero tú puedes santificar las intenciones malas que todavía están en este cuerpo de barro. Y eso es lo que Pablo nos llama a santificar. Por eso es que tú ves que en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2, mira qué interesante está ese verso bíblico. La verdad que arroja ese verso bíblico. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjate cómo dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En otras palabras, ya están santificados, pero se les pide a que vivan santamente. Y fíjate que esta iglesia de los corintianos es una iglesia carnal que le dio problemas al apóstol Pablo de una manera tremenda. Pablo sufrió con estos corintianos. Sin embargo, aunque ellos estaban en pecado, bueno, ¿qué mucha situación había en esa iglesia? Sin embargo, Pablo respeta su posición. Aunque Pablo sabe que su condición está deteriorada, pero Pablo no perdía de vista su posición. Y cuando les escribió, le dijo, a los santificados, naturalmente, llamados a ser santos, porque pronto él los iba a corregir fuertemente, pero reconoció su posición que ellos tenían. Y naturalmente entendemos que esto es así. Fíjate, esta santificación diaria no es para salvación, ya tú estás salvo. Esta santificación diaria es para recompensa. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, para que tú veas por qué Pablo quiere que santifiquemos nuestro diario vivir, en el aspecto que él lo pide. Mira cómo dice la Escritura. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tú sabes que hay predicadores que a veces por alertarnos a vivir santamente dicen, miren hermano, allí no va a entrar nadie inmundo, así que si usted está en pecado se queda. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, es necesario que todos comparezcamos allí para responder lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero vamos a estar allí. Porque este comportamiento que Pablo dice para responder no es para salvación. De hecho, estamos allí porque somos salvos. Pero hay unas recompensas que él tiene para aquellos que logran obedecer y hacerlo mejor mientras esté en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es bien importante entender estas verdades bíblicas expresadas por el apóstol Pablo. Fíjate, si esta santificación es duradera y poderosa, cuando yo te dije que una vez santificado, siempre santificado, mira lo que dice este verso bíblico, importante verso bíblico. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, en el verso 5. Mira lo que dice, búscalo ahí en tu Biblia, mira qué interesante. Este muchacho que estaba viviendo en fornicación, y Pablo dice en esta escritura que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Ay, pastor, que ese hombre viviendo en fornicación. Y Pablo dice que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Atiéndeme bien, mi querido amigo. Pablo entendía que la salvación no se puede perder aún por un pecado de fornicación. Pablo sabe que el acto de santificación en el espíritu es tan poderoso que eso no hay quien te lo mueva de tu espíritu. Tu espíritu fue santificado para siempre. Pero ¿qué sucede? Que si tú en carne vives desordenadamente, tú puedes morir antes de tiempo. Eso es lo que la Biblia enseña como muerte prematura. Y Pablo dijo, miren, este hombre nació de nuevo, y parece que los corintianos le decían, sí, nació de nuevo. Y pues mira, si él sigue en ese pecado, vamos a entregárselo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por eso nosotros enseñamos por todas partes salvo, siempre salvo. Porque es una verdad bíblica. No hay pecado que pueda hacer perder la salvación de ningún creyente. Comenzando por la lista de los pecados más feos, desde adulterio, fornicación a lo que sea, esos pecados no pueden eliminar el impacto de la santificación del Espíritu de Cristo en la vida de un creyente. Él puede sufrir, él puede morirse antes de tiempo, pero perder su salvación de ninguna manera, porque lo que hace Cristo es de una vez y para siempre, es patente en la vida de un creyente. Oh, mi querido amigo, cuántas mentiras no nos han enseñado. Cuántos han errado al blanco con este tema. Pero Pablo no. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, con su sabiduría, cuando esta iglesia le dio la queja de este hombre, parece que lo llamaron aparte. Recuerda que Pablo no pudo hablar con ellos como espirituales. Ellos lo tomaron livianamente. Como me toman a mí a veces, livianamente. O sea, eso se enseña raro. Así le hicieron a Pablo. Cuando Pablo llegó en aquellos días, lo tomaron livianamente. Este hombre no es del espíritu, este hombre no es avivado, enseña mucho. Y entonces no quisieron hacerle caso. Y en su primer viaje no le hicieron caso. Ya la segunda carta empieza Pablo a enseñar y con todo eso lo tomaron livianamente. Pero tú sabes lo que sucede con iglesias que no conocen estas cosas. Que cuando uno de sus miembros cae en pecado, lo atropellan, le quitan la tarjeta de membresía, lo botan de la iglesia, hacen con él lo que da la gana, le quitan el testimonio, empiezan a hablar mal, algunos ni lo saludan, pero no una iglesia de gracia. Una iglesia de gracia respeta lo que Cristo ha hecho en cada creyente. Y cuando pasa algo así sabe corregir. ¿Tú sabes lo que ellos hicieron? Llamaron a Pablo. Pablo, ¿qué hacemos? Vamos a ver si en verdad tú tienes razón. En el primer viaje no te quisimos oír porque tú eras medio extraño, esas doctrinas extrañas que tú traes. Pero ¿qué hacemos con este hombre? Pablo dijo, eso es fácil. Háblenle directamente, respétenlo, pero háblenle correctamente. Mira, vamos a entregarle la carne al diablo para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando usted habla la verdad, ¿sabe lo que sucede? Que la gente se corrige. En segunda carta a los Corintios, capítulo 2, el hombre enseguida dijo, no, espérate, si voy a morir, no, un momentito. Sí, porque la salvación es segura, tú no te vas a perder. Que yo no me voy a perder, pues tampoco aquí voy a vivir así, en esa actitud. Se corrigió y abandonó el pecado. Segunda carta a los Corintios lo dice así. Hoy las enseñanzas son tan pobres que cuando alguien peca, se lo botan de la iglesia. O le llaman hijo del diablo. Qué fácil es llamar hijo del diablo. Hijo del diablo, este es un pez, se perdió, se le fue el Espíritu Santo. Como si el Espíritu se fuera así. Se les olvida enseguida todas las demás enseñanzas que Cristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pastor, ¿y por qué un creyente que fornica o adultera no puede perder la salvación cuando la Biblia dice que los adúlteros ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos? Porque un creyente no se puede catalogar en la categoría de adúltero y fornicario, porque el creyente, como tiene el Espíritu de Dios morando en él, antes que caiga en la práctica, dice que los que practican no heredan. Pero un creyente no puede practicar, porque antes de practicar ya Dios está disciplinándolo, corrigiéndolo o azotándolo, como en el caso de Corintios, eso era azote. Cuando Pablo dijo, vamos a entregárselo a Satanás, eso es azote. Pero un creyente antes de llegar a azote, primero dice, no, la disciplina de Dios, la corrección, el castigo y el azote. Pero tú tienes que entender que un creyente cuando peca no es lo mismo cuando un inconverso peca. El inconverso no es hijo de Dios, es un bastardo.
ese no tiene el Espíritu de Dios. Él puede practicar, pero nosotros nunca caemos en ese terreno de práctica porque Dios ha garantizado que su Espíritu está con nosotros y antes de colocarnos en práctica ya la disciplina de Dios está puesta. Pero la salvación está segura y para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Tiemble la tierra o tiemble el cielo, Dios ha garantizado que de sus manos nadie arrebatará sus ovejas. Y esto tienes que entenderlo, porque es bien importante, porque estás honrando la sangre derramada por todos tus pecados. Bien, ¿por qué es necesario esto que estamos hablando? Vamos a ver a Romanos 8:9, porque el tiempo está avanzando y me quedan unas escrituras maravillosas para compartir contigo. Fíjate lo que dice Romanos 8:9. Interesante escritura. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene la pregunta: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que es necesario entender esto para saber si verdaderamente somos creyentes. Mire, un creyente es uno que el Espíritu de Dios está morando en él. Pero Pablo sabía que hay gente que se mete a las iglesias sin convertirse. Y dice, digo, si es que alguno no tiene el Espíritu de Dios. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, tú vas a vivir en el Espíritu. A la buena o a la mala te colocan para vivir en el Espíritu, porque es que tú estás aquí para siempre. Por lo tanto, es bien importante ver eso. Bien, vamos a pasar a la última parte de este estudio. Es bien importante. Malentendidos con este tema de la santificación y las escrituras que a veces se leen. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, verso 14, mira lo que dice esa escritura. Quiero que la mires detenidamente porque de esto se ha abusado mucho. Mira lo que dice la escritura. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a detener la escritura ahí en la pantalla. Mira lo que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú sabes que hay personas que solo leen: sin santidad nadie verá al Señor, pero se le olvida la parte seguir la paz con todos. Y a veces lo menos, estos predicadores que dicen que sin santidad nadie verá al Señor, lo menos que tienen es paz con todos. Y eso va en un orden: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotros entendemos que nosotros tenemos ya la santidad para ver al Señor. Aquí, en el término correcto, cuando tú lees el contexto de la Escritura, lo que te está diciendo es que nadie verá al Señor actuando en su vida. Nadie verá al Señor con todas sus promesas. Si usted no anda en paz con sus hermanos, usted no va a ver al Señor operando. Por eso es seguir la paz con todo y la santidad. O sea, nuestra posición, ponerla en práctica, porque si no, no vamos a ver al Señor operando en nuestras vidas. No es que no lo vas a ver para salvación. Muchas personas se equivocan ahí y piensan que es que la salvación se puede perder y si no andas en santidad. Y lo peor es que a veces santidad para ellos es ropa, vestir de esta forma. O santidad para ellos es comida, o santidad para ellos es guardar el sábado, o guardar cientos mandamientos, o santidad para ellos es ayunar tantos días. Y se pasan siempre con esa inseguridad por no entender todo el contexto de la Escritura. Bueno, aquí tenemos bastantes escrituras, pero nuestro tiempo está avanzando. Vamos a ver, por ejemplo, esta ya yo le expliqué, Gálatas 5:21, cuando habla de las obras de la carne, del adulterio y de la fornicación, que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero vuelvo a repetirte, nosotros, atiéndeme bien, todos los que han nacido de nuevo nunca caen en el terreno de la práctica. Tienes que entender eso para que puedas entender la Escritura cuando la cojas en la mano, porque si no vas a entrar en espíritu de inseguridad y de temor. Un creyente nacido de nuevo nunca cae en práctica de pecado. ¿Por qué? Porque la simiente que mora en él lo va a disciplinar. Por eso es que Juan dice que los que hemos nacido de Dios, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Por qué no te puede tocar el diablo? Porque tú has nacido de Dios y la simiente está en ti. Y esa simiente te encarga de disciplinarte, de corregirte, de llevarte al arrepentimiento de la actitud con que tú andes si fuera una actitud equivocada. Me gustaría que leyera Hebreos 10:26 en tu casa y Hebreos 10:39
que es bien importante y las combina, porque Hebreos 10:26 dice que si pecáramos voluntariamente, hipotéticamente el apóstol dice, si pecáramos voluntariamente, de esto suceder, ya no queda más ofrenda por los pecados. Sin embargo, Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma salva. Nosotros no somos de los que podemos perdernos, nosotros somos de los que tenemos fe para preservar el alma salva. Eso es lo que dice Hebreos 10:39. Pero sí quisiera que en la pantalla pudiéramos leer este verso. Filipenses capítulo 1, verso 6. Mira lo que dice la Escritura. Es bien importante esta Escritura. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a detenerlo ahí en la pantalla. Mira, léelo detenidamente. Estando persuadido, hermano, si usted no está persuadido, usted está en graves problemas. Estando persuadido de esto, ¿qué es esto? Fíjate, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Jesucristo, ¿no? El que la comenzó, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Querido amigo, ¿está usted persuadido que el que lo salvó al principio tiene poder para terminar lo que él comenzó? ¿Está usted persuadido? ¿O usted es de esas personas que piensan que hoy están salvos y mañana están perdidos? ¿O usted es de esas personas que piensan que el día que Jesucristo retorne por su iglesia usted se va a quedar? Pues si usted piensa que usted puede perder la salvación, usted no es un persuadido, usted no está persuadido, usted más bien a veces está en dos aguas. Cuando usted me escucha a mí decir, una vez salvo, siempre salvo, ¿por qué es que yo lo digo? Porque yo estoy persuadido. Pero si usted no está persuadido, bueno, nuestro tiempo ya ha llegado a su etapa final, así que te invito para que estés conmigo en otro próximo programa. Eres un bendecido. Sintiéndote infeliz.